fue lo que le dijeron los discípulos al Señor? Despídelos. Sí, porque no hay para darles de comer. Y el Señor dice: no tienen que irse. Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de lo que ya ustedes tienen, porque el Señor sabía que algo tenían. Lo que sucedía era que para los discípulos lo que ellos tenían les parecía insuficiente, poco para dar de comer a una multitud tan grande. Estamos acá. A veces vemos tanta necesidad y nos miramos a nosotros mismos y creemos que somos nosotros los que lo vamos a hacer. Pero resulta que el milagro no depende sino es solamente de nuestra fe, no de lo que nosotros humanamente estamos viendo. Si estamos acá, cuando nosotros podemos creer en el Señor, entonces podemos ver al perdido recibir la salvación. Entonces podemos ver al enfermo recibir la sanidad. Entonces podemos ver al cautivo recibir la liberación. Entonces podemos ver al necesitado recibir aquello que está buscando. Entonces podemos ver los milagros del Señor. Vamos a leer en Mateo 14, 15, 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Amén. Amén. Gloria al Señor. El día viernes, el Señor nos dio una palabra titulada: acuérdate de sus promesas. Amén. ¿Cuánto lo recuerdan? Acuérdate de sus promesas. Fue la palabra con la que el Señor nos habló, nos ministró. Y estuvo basada en la vida de Jacob. Tomamos como referencia el momento en el que Jacob se encontró en Betel y tuvo un sueño. En ese sueño Dios se le apareció y Dios le dio promesas a Jacob. Le dijo que haría de él una nación grande, que lo bendeciría, que estaría con él, que nadie le podría hacer daño y que todo lo que le estaba diciendo se cumpliría, porque no lo iba a dejar hasta que hubiese hecho en él todo lo que le había dicho. Con esa promesa se levantó Jacob de ese lugar y se dirigió a Harán, donde estaba su tío Labán. Llegó a casa de su tío y trabajó para su tío 14 años. Cumplidos los 14 años, Jacob ya tenía 12 hijos. Tenía 11 hijos varones y una hija hembra llamada Dina. No se les olvida ese nombre, ¿verdad? Una hija hembra. Y como Jacob veía que lo que había visto mientras estuvo con Labán no era el cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido, le dijo a Labán: déjame ir. Él creyó
que lo que Dios le había prometido solo se cumpliría hasta lo que en ese momento sus ojos habían visto. Y había tomado una decisión: regresar a la tierra de su papá. Iba a regresar con las manos vacías. Iba a regresar sin haber visto todo lo que Dios le había prometido. Pero ese no era el plan de Dios. Así que Dios tuvo que interrumpir el plan de Jacob. Como lo dice la adoración: interrumpe mis planes, interrumpe mi vida. Yo creo que esa debería ser la oración de muchos en este lugar. Que Dios interrumpa los planes que ellos tienen en su corazón. La Biblia dice en el libro de Isaías que más altos que nuestros caminos son sus caminos, y que más altos que nuestros pensamientos son sus pensamientos. Los planes de Dios para con nuestra vida son mucho mejor que los nuestros. En Jeremías dice que ellos son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, son pensamientos de paz y no de mal. Así que Dios no tiene algo negativo para contigo, es todo lo contrario. Jacob pensó en dejarlo todo e irse, sí, sin todavía ver todo lo que Dios le había prometido, pero Dios no se lo permitió. Dios le hizo ver tanto a Jacob como a Labán que la riqueza que poseía Labán había sido por causa de Jacob, que no se tenía que ir. Es entonces donde la escritura registra que Labán le pregunta: ¿qué te daré? Porque esa fue la pregunta. Y Jacob le dice: no me des nada. Estamos acá. Jacob no quería que le dieran nada. Él le dijo: señálame un salario. Escúchame bien. Y el mismo Jacob dijo cómo. Escucha. El mismo Jacob dijo cómo le debía pagar Labán. Esto es para que tú le prestes atención. Le dijo: llévate todos los animales pintados, todo, y deja solo los animales blancos. Presta la atención a esto, porque esto es tremendo. Deja solo los animales blancos. Y mi salario será todos los animales pintados que nazcan de los animales blancos. ¿Está usted acá? Usted le encuentra sentido a esto. Genéticamente eso no tenía forma de ser. Para que usted me entienda, y no quiero ofender, eso es como que se casen dos negritos y le nace el niño blanquito. Usted me entiende, ¿verdad? O como que se casen dos blanquitos y le nazca el niño negrito. Ahí hay problema. Bueno, no vamos a meternos ahora que el abuelo, el bisabuelo. Oye, cuando Labán escuchó la propuesta de Jacob, dice: claro que estoy de acuerdo. Estamos acá. Labán vio en Jacob un hombre ingenuo, un hombre que a sí mismo se estaba perjudicando. Dijo: esto es imposible. ¿De dónde él va a obtener? Sí, el salario que pretende por el servicio que me estará prestando. Pero resulta que era que ya Dios a Jacob le había dado un sueño. El sueño que Dios le había dado a Jacob era que todos los machos que cubrían a las ovejas eran pintados, eran manchados, eran abirragados. Por lo tanto, aunque Jacob veía que era un blanco el que se estaba montando sobre una oveja blanca, en el mundo espiritual él sabía lo que estaba sucediendo. No sé si me hago entender. Jacob no estaba viendo con los ojos naturales, con los ojos físicos estos con los que tú percibes el mundo natural. Él estaba viendo con los ojos del espíritu. Si estamos acá. Él estaba viendo que el macho que estaba cubriendo a la hembra era un pintado, era un abirragado. Que por lo tanto la cría que nacería, estamos acá, era una cría que iba a nacer
tal y cual como él había acordado con Labán, y ese iba a ser su salario. Estaba tan convencido de lo que iba a suceder, que la escritura registra que Jacob solo se enfocaba en las ovejas más fuertes que había. Las más débiles no le prestaba atención. Cuando llegó Labán y observó lo que estaba pasando, para él era difícil entender. Era difícil entender lo que sus ojos estaban viendo. Pero era que Jacob le había creído a Dios. En el momento que Jacob decidió regresar, Dios se le apareció en un sueño. Él lo registra después y le dijo: no desciendas, no es el tiempo, estamos acá. Yo no he cumplido todo lo que te he prometido. Recuerda que yo te dije que no te dejaría, que no te soltaría hasta que no hubiese hecho en ti todo lo que te he dicho. Y eso fue lo que el Espíritu me ministró. El Señor me dijo: es que yo no he hecho en ti todo lo que yo te he dicho. Si estamos acá, yo no he hecho todo lo que te he dicho, tú apenas estás comenzando a ver. Nota que Jacob se quiso ir. Él le dijo a Labán: déjame ir. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos al Señor? Despídelos. Sí, porque no hay para darles de comer. Y el Señor dice: no tienen que irse. Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de lo que ya ustedes tienen, porque el Señor sabía que algo tenían. Lo que sucedía era que para los discípulos lo que ellos tenían les parecía insuficiente, poco para dar de comer a una multitud tan grande. Estamos acá. A veces vemos tanta necesidad y nos miramos a nosotros mismos y creemos que somos nosotros los que lo vamos a hacer. Pero resulta que el milagro no depende sino es solamente de nuestra fe, no de lo que nosotros humanamente estamos viendo. Si estamos acá, cuando nosotros podemos creer en el Señor, entonces podemos ver al perdido recibir la salvación. Entonces podemos ver al enfermo recibir la sanidad. Entonces podemos ver al cautivo recibir la liberación. Entonces podemos ver al necesitado recibir aquello que está buscando. Entonces podemos ver los milagros del Señor. ¿Por qué te digo que no me voy a tardar en el mensaje? Porque el Señor me dijo: no se tienen que ir. No tienen que irse. Yo no sé con qué necesidad hayas venido tú en esta mañana, pero el Señor me dijo: dadle vosotros de comer. El Señor me dijo: ora por el enfermo, ministra al que está cautivo. Estamos acá. Ora por el que necesita un milagro, porque en esta mañana ellos lo recibirán. En esta mañana lo que tú hayas venido anhelando, lo que tú hayas venido buscando, lo que tú estés esperando que Dios haga, Él te lo va a dar en este lugar. El Señor estaba con ellos. Y los discípulos estaban pensando en que la multitud debía ir a los lugares donde les vendieran el alimento que ellos estaban necesitando. El Señor me dijo: no me mandes mi pueblo donde le vendan lo que yo le doy de gratis. No me digas que los mande teniendo ustedes cómo alimentarles. En esta mañana algo va a hacer el Señor en tu vida. Y tú tienes que creerlo. Escúchalo. Porque lo que más me llama la atención es que la preocupación no estaba en la multitud. La preocupación estaba en los discípulos. Y yo me vi. Yo cuando el Señor me llevó al pasaje me vi reflejado. Yo dije: Señor, es verdad. El que tiene la preocupación soy yo, el que siempre te está pidiendo que tengas misericordia, que hagas algo. El que siempre te está recordando que al menos que tú seas quien te muevas, algo sucederá, porque de lo contrario nada pasará.
Y el Señor me mostraba los pequeños, los pocos panes y los pocos peces cuando los colocamos en las manos de Él, cuando nos atrevemos a creer en Él. Los discípulos estaban pensando que la multitud debía regresar e ir a los lugares donde podían conseguir pan. Pero el Señor dijo: no, en este desierto yo los voy a alimentar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. En el lugar donde muchas veces nosotros menos nos imaginamos, allí es donde el Señor se va a glorificar. No sé si me hago entender. A veces en el lugar donde tú menos piensas, a través de quien menos tú esperas, Dios te concederá aquello que tú estás necesitando. Así que tuve que llorar, porque no te digo que pasó otra cosa. Solo fueron momentos de llantos, de lágrimas. Mi esposa tuvo un contacto telefónico conmigo, y cuando me sintió, porque por mucho que lo quise evitar, se me sentía, me dijo: papi, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, mi amor, no me pasa nada. También creo que hablé con Arnoldi, no sé si me sintió, no me dijo nada. Pero fue un tiempo donde pude entender que lo que Dios comenzó, estamos acá, valga la redundancia, apenas está comenzando. Cuando nosotros miramos en el libro de Mateo 17, dice la palabra del Señor, versículo 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Amén. Es un pasaje, para los que no lo conocen, de un padre que tenía a su hijo enfermo. Por lo que el Señor Jesucristo nos revela más adelante, sabemos que la enfermedad la causaba un demonio, un espíritu inmundo. Era de esas enfermedades que las personas van donde los médicos, donde los psicólogos, donde los psiquiatras, y no encuentran solución. Con la medicina no se sanan, porque es algo espiritual. Necesitan ministración, necesitan liberación. No es en la misericordia. Estamos acá, ¿sí? Anteriormente era en el San Pablo. Sí, allá no van a encontrar lo que realmente están necesitando. Eso necesita de ayuno y de oración. Es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ese padre, dice la Escritura, que a quien llevó su hijo fue a los discípulos del Señor. Pero cuando los discípulos comenzaron a ministrarle, no vieron los resultados que ellos esperaban. Los demonios no salieron. Por el contrario, el muchacho empeoró. Porque muchas veces lo que las personas, cuando no tienen la autoridad, cuando no tienen el poder, lo que hacen es que sofocan a los demonios, pero no salen. Y los demonios maltratan, los demonios son violentos. Es por eso que cuando a una persona se le ministra liberación, a las horas o al día siguiente amanece como si le hubiesen dado una palera. Es eso es espiritual. Muchos acá entienden lo que estoy hablando, porque ellos han recibido liberación. Así que cuando el Señor Jesucristo escucha lo que había pasado, que los discípulos no le habían podido liberar, el Señor inmediatamente dijo que eran una generación incrédula y perversa, y pidió que le trajeran al muchacho. Él echó fuera al demonio y el muchacho quedó libre, quedó sano. Los discípulos no entendían lo que había pasado. El Señor más adelante se los explicó.
Le dijo que era por su falta de fe, pero que también era por falta de ayuno y de oración. Cuando yo veía ese pasaje, de alguna manera puedo entender lo que los discípulos vivieron. Cuando tenemos frente a nosotros situaciones a las que no le pudimos dar, sí, la solución de aquellos que la estuvieron buscando, tiende a ser un poco decepcionante, sí, desmotivante. Quisiera uno como que desistir, como que no es lo mío, pero realmente no debe ser. El Señor me hablaba, me mostraba que en esa oportunidad ellos fracasaron porque les había faltado fe. Estamos acá, presta la atención, porque muchas veces no tenemos fe ni en nosotros mismos. A veces no creemos en lo que Dios puede hacer en mi vida, en lo que Dios puede hacer en el lugar donde yo me congrego, en lo que Dios puede hacer a través de ese hombre, de esa mujer que ora por mí, que orará por mí. Si estamos acá, a veces dudamos, cuestionamos. Aquí parece ser que la fe que falló no fue la del padre del muchacho, fue la de los discípulos, la de aquellos que ministraron al muchacho. Y el Señor me decía en esta mañana que debemos ponernos de acuerdo. Yo no sé con qué necesidad hayas venido tú, pero tú tienes que creer. Porque si algo hizo Dios conmigo en toda la madrugada, fue tratar con mi fe. Me dijo, si vas a orar creyendo, ora, si no, no ores nada. Estamos acá, sí. Y yo creo que eso es lo que he venido tratando de hacer hace un tiempo, pero el Señor me confrontó. Estamos acá. Nota que en esa oportunidad los discípulos fracasaron, pero cuando nosotros vamos a Hechos 3, y estoy finalizando, dice la escritura en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Es un pasaje bastante conocido. Pedro fue uno de los que fracasó en aquella oportunidad. Fue uno de los que cuando reprendió al demonio, el demonio no le obedeció, no quiso salir. Fue uno de los que quizás quiso desistir. Estamos acá. Pero el Señor le hizo saber qué era lo que había pasado. Era la falta de fe lo que había provocado que el demonio de aquel joven no saliera. Pero ahora nuevamente estaba frente a una situación. Estamos acá. Pudo haber sido una situación que lo pudo haber hecho huir, correr, salir, ignorar, como muchas veces suelen hacer muchos cristianos. Cuando ven al paralítico, estamos acá. Cuando escuchan el diagnóstico médico, entonces tienen temor, entonces dudan de lo que Dios puede hacer. Pero este hombre ahora estaba lleno de fe, de confianza. El Espíritu del Señor lo había llenado como antes Él no le había dado lugar. Ahora cuando vio al paralítico pidiendo que le diera una limosna, entonces declaró, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Estamos acá. Tengo la fe que el Señor te puede sanar. Estamos acá. Con esa fe vine yo en esta mañana. Con esa fe estoy en este lugar. Con esa fe de que algo va a hacer el Señor en tu vida. Con esa fe de que el Señor va a hacer algo en tu casa. Con esa fe de que el Señor va a hacer algo en tu familia. Con esa fe de que el Señor te va a sacar de donde has estado estancado. Con esa fe en esta mañana sé que el Señor te concederá lo que estás anhelando. No tengo plata ni oro. Soy consciente de que hay cosas que no las tengo. Pero también soy consciente de que hay algo que Dios me dio. Y me lo dio para ministrarte. Así que si tú puedes creerle al Señor en esta mañana, al igual que aquel paralítico, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Y dice la escritura que al instante el paralítico se levantó y anduvo. Y entonces entró alabando y adorando al Señor en el templo. Yo creo que desde esta mañana muchos van a comenzar a alabar y adorar. Van a comenzar a exaltar el nombre del Señor. Porque lo que no tenían la fe en Jesucristo, se lo ha dado tu milagro, tu bendición. La respuesta que tanto estabas esperando. No tienes que irte. Te lo digo en esta mañana. No tienes que ir a otro lugar. Porque lo que estás necesitando, Dios te lo da en este lugar. La bendición que tanto has estado esperando, la respuesta que tanto has estado buscando, Dios te la da en este lugar. Así como Dios no permitió que Jacob se fuera de casa de Labán hasta que lo enriqueció. Así como no permitió que la multitud regresara a su tierra hasta que la alimentó. Tú no saldrás de este lugar hasta que el Señor te haya dado lo que estás necesitando. Dale el aplauso al Señor.